Rodrigo sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando vio al potro recién nacido. Mitad de su cuerpo era negro azabache, la otra mitad blanco puro, divididos por una línea perfecta que desafiaba toda lógica. El doctor Ramírez, con 40 años atendiendo partos, retrocedió temblando y murmuró que en toda su carrera jamás había presenciado algo semejante. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La Hacienda San Rafael había sido el hogar de la familia Mendoza durante 3 generaciones. Ubicada en las tierras altas de Jalisco, donde el aire fresco de la montaña se mezclaba con el aroma a tierra húmeda y pasto recién cortado. Aquella propiedad modesta, pero llena de historia, albergaba secretos que ni sus propios dueños imaginaban. Entre los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y las caballerizas de madera desgastada por el tiempo, vivía una yegua que había capturado el corazón de todos en el rancho y en el pueblo cercano. La llamaban Medianoche, y su nombre no podía ser más apropiado. Era una yegua de raza percherón, una de las más grandes y majestuosas que se habían visto en toda la región. Su pelaje negro, como el azabache, brillaba bajo el sol como si estuviera cubierto de terciopelo oscuro, y su tamaño imponente hacía que incluso los hombres más altos del pueblo se sintieran pequeños a su lado. Medianoche medía más de 1,80 m de altura hasta los hombros, y su peso superaba la tonelada. No era solo su tamaño lo que impresionaba, sino la nobleza que irradiaba de cada uno de sus movimientos, la gentileza en sus ojos profundos, que contrastaba con su apariencia formidable. Rodrigo Mendoza, un hombre de 53 años, con manos curtidas por el trabajo y un corazón tan grande como las tierras que cuidaba, había criado a Medianoche desde que era una potrilla. La había visto crecer, transformarse de una criatura torpe y curiosa en la magnífica yegua que ahora pastaba tranquilamente en los campos de su hacienda. Rodrigo nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba de Medianoche, sus ojos se iluminaban con un brillo especial que revelaba el profundo vínculo que los unía. Aquella mañana de marzo, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, Rodrigo se despertó con una sensación extraña en el pecho. Era algo que no podía explicar con palabras, una especie de presentimiento que le hacía sentir que aquel día sería diferente a todos los demás. Se vistió rápidamente, poniéndose sus botas gastadas y su sombrero de paja, y salió hacia las caballerizas con paso apresurado. El rocío de la mañana cubría el pasto como diminutos diamantes, y el canto de los gallos resonaba en la distancia, anunciando el comienzo de un nuevo día en el rancho. Cuando Rodrigo llegó a la caballeriza donde Medianoche pasaba las noches, su corazón se aceleró al escuchar sonidos inusuales desde el interior. La yegua estaba inquieta, moviéndose de un lado a otro del establo, resoplando con fuerza y golpeando ocasionalmente el suelo con sus cascos masivos. Rodrigo sabía que Medianoche estaba preñada. Llevaban meses esperando el nacimiento del potro, pero algo en el comportamiento de la yegua aquella mañana le indicaba que el momento había llegado finalmente. Su esposa, Carmela, una mujer de voz suave pero carácter firme, apareció detrás de él con una manta limpia en las manos. Ella también había percibido que algo estaba ocurriendo. «Hay que llamar al doctor Ramírez», dijo con urgencia.
refiriéndose al veterinario del pueblo. Rodrigo asintió y envió a su hijo mayor, Miguel, un joven de 25 años que había heredado el amor de su padre por los caballos, a buscar al veterinario lo más rápido posible. Mientras esperaban, Rodrigo entró al establo con cuidado, hablándole a medianoche con voz tranquilizadora. «Tranquila, mi niña, todo va a estar bien», le susurraba mientras acariciaba su cuello sudoroso. La yegua lo miró con esos ojos oscuros que parecían entender cada palabra, cada gesto de preocupación y amor que Rodrigo le ofrecía. A pesar de su tamaño imponente, Medianoche había sido siempre dócil y cariñosa, especialmente con Rodrigo, quien la había criado como si fuera parte de su propia familia. El doctor Ramírez llegó 1 hora después, jadeando ligeramente por la carrera desde el pueblo. Era un hombre de unos 60 años, con cabello cano y gafas que constantemente se deslizaban por su nariz. Había atendido partos de caballos durante más de 30 años en aquella región, y su experiencia era ampliamente respetada en toda la comunidad. Sin embargo, cuando entró al establo y vio a Medianoche, incluso él pareció impresionado por el tamaño de la yegua. «Rodrigo, esta es una yegua magnífica», comentó el veterinario mientras preparaba su equipo, sacando guantes, toallas limpias y su estetoscopio. «Pero su tamaño puede complicar las cosas. Los partos de yeguas, Percheron, siempre requieren vigilancia especial». Rodrigo asintió, sintiendo cómo la preocupación crecía en su pecho como una marea oscura. Las horas pasaron lentamente mientras Medianoche atravesaba las primeras etapas del parto. Carmela había preparado agua caliente y más mantas limpias, siguiendo las instrucciones precisas del doctor Ramírez. Miguel y su hermana menor, Elena, una chica de 18 años, con ojos llenos de curiosidad y compasión, observaban desde la entrada del establo, rezando en silencio para que todo saliera bien. La tensión en el aire era palpable. Cada minuto parecía una eternidad mientras esperaban. El mediodía llegó con un calor sofocante que contrastaba con la tensión fría que reinaba dentro de la caballeriza. Medianoche había entrado en la fase activa del parto, y sus gemidos profundos resonaban en las paredes de madera del establo, llenando el aire de una urgencia primitiva que hacía que todos los presentes sintieran el peso de aquel momento trascendental. El doctor Ramírez trabajaba con manos expertas, revisando constantemente a la yegua, monitoreando su progreso y murmurando palabras tranquilizadoras que tanto la yegua como Rodrigo parecían necesitar por igual. Rodrigo no se había movido del lado de Medianoche en todo ese tiempo. Sus piernas protestaban por las horas de estar de pie. Su espalda dolía por la tensión acumulada, pero nada de eso importaba. Cada vez que Medianoche volvía su cabeza hacia él, buscando consuelo en medio del dolor, Rodrigo estaba ahí para ofrecerle su presencia, su voz, su amor incondicional. Carmela entraba y salía del establo, trayendo más agua caliente, más toallas, cualquier cosa que el veterinario pudiera necesitar. Su rostro mostraba preocupación, pero también una fuerza silenciosa que había sostenido a la familia Mendoza a través de incontables dificultades a lo largo de los años. Miguel permanecía cerca de la puerta, sus manos apretadas en puños nerviosos, mientras Elena había comenzado a rezar en voz baja, sus labios moviéndose en oraciones antiguas que su abuela le había enseñado cuando era niña. Incluso los otros animales del rancho parecían sentir que algo importante estaba ocurriendo.
Los gallos habían dejado de cantar. Las gallinas se mantenían quietas en sus nidos, y los otros dos caballos del rancho, un par de criollos más pequeños, observaban desde sus establos con las orejas alertas, como si fueran testigos silenciosos de un evento que trascendía lo ordinario. «Ya viene», anunció el doctor Ramírez con voz firme pero tensa. «Rodrigo, necesito que la mantengas tranquila». Rodrigo apretó con más fuerza el cuello de Medianoche, sintiendo bajo su palma el pulso acelerado de la yegua, el calor que emanaba de su cuerpo masivo. «Estoy aquí, mi niña, estoy aquí, contigo», le susurraba una y otra vez, como un mantra que tanto él como la yegua necesitaban escuchar para seguir adelante. El parto se intensificó y Medianoche, a pesar de su tamaño y fuerza, parecía vulnerable en aquel momento. Sus ojos, normalmente tan serenos y profundos, ahora mostraban una mezcla de dolor y determinación. El doctor Ramírez trabajaba con rapidez, sus años de experiencia guiando cada movimiento, cada decisión. Carmela se había acercado más, lista para asistir en cualquier cosa que fuera necesaria. El tiempo pareció detenerse en aquel establo, donde el único sonido era la respiración agitada de Medianoche y las indicaciones precisas del veterinario. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos más, el doctor Ramírez exclamó con una mezcla de alivio y urgencia: «Ya está, ya viene el potro». Todos contuvieron la respiración mientras el veterinario ayudaba a Medianoche en los momentos finales del parto. Rodrigo sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, un tambor constante que marcaba cada segundo de aquella espera angustiosa. Y finalmente, con un último esfuerzo de Medianoche, el potro nació. El doctor Ramírez trabajó rápidamente para limpiarlo, para asegurarse de que respirara correctamente. Y fue entonces cuando todos los presentes se quedaron completamente inmóviles. Algo estaba mal. No estaba mal exactamente, pero algo era diferente, algo que ninguno de ellos había visto jamás. El silencio que llenó el establo era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las moscas afuera y el susurro del viento entre los árboles. El doctor Ramírez, con sus décadas de experiencia atendiendo todo tipo de animales, se había quedado paralizado, sus manos aún sosteniendo al potro recién nacido, sus ojos abiertos de par en par detrás de sus gafas empañadas. Rodrigo se acercó lentamente, sin soltar completamente a Medianoche, pero con una necesidad urgente de ver qué había dejado sin palabras al veterinario. Cuando sus ojos se posaron en el potro, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El potro era hermoso, perfectamente formado, con las patas largas y fuertes características de su madre, pero su pelaje era algo que desafiaba toda lógica y explicación. La mitad de su cuerpo, desde la cabeza hasta aproximadamente la mitad de su torso, era de un negro profundo, idéntico al de Medianoche, pero la otra mitad, desde el centro de su cuerpo hasta sus patas traseras y cola, era de un blanco puro como la nieve recién caída. La división entre ambos colores era casi perfecta, como si alguien hubiera trazado una línea invisible exactamente en el centro del animal. «No es posible», murmuró el doctor Ramírez, su voz apenas audible. «En todos mis años, en todos los partos que he atendido, nunca había visto algo así». Miguel y Elena se acercaron corriendo, sus ojos llenándose de asombro
al ver al extraordinario potro. Carmela se llevó una mano a la boca, sus ojos brillando con lágrimas de emoción y sorpresa. El potro, ajeno a la conmoción que su apariencia había causado, comenzó a moverse torpemente, intentando ponerse de pie con esa determinación instintiva que todos los recién nacidos poseen. Medianoche, exhausta pero alerta, volvió su enorme cabeza para ver a su cría, y algo pasó entre madre e hijo en ese momento, un reconocimiento profundo que trascendía las palabras humanas. El doctor Ramírez se arrodilló junto al potro, su maletín médico abierto a su lado mientras sacaba su estetoscopio con manos temblorosas. A pesar de haber dedicado toda su vida al cuidado de animales, a pesar de haber visto miles de nacimientos en su larga carrera, aquello que tenía frente a sus ojos desafiaba todo lo que conocía sobre genética equina. «Necesito examinarlo completamente», dijo con voz seria, dirigiéndose a Rodrigo pero sin apartar la mirada del extraordinario potro que luchaba por ponerse de pie sobre sus patas temblorosas. Rodrigo asintió en silencio, aún procesando lo que sus ojos veían. La división perfecta entre el negro y el blanco en el cuerpo del potro era tan precisa que parecía obra de un pintor meticuloso más que un fenómeno natural. Observó cómo el pequeño animal, con apenas minutos de vida, ya mostraba la misma determinación y fuerza que caracterizaba a su madre medianoche. El potro se tambaleaba, caía, volvía a intentarlo, cada esfuerzo acercándolo más a lograr mantenerse en pie. Carmela se había acercado a medianoche, acariciando suavemente el cuello sudoroso de la yegua gigante, ofreciéndole palabras de consuelo y felicitación. «Lo hiciste muy bien, mi hermosa», le susurraba con ternura. Medianoche, aunque claramente exhausta del parto, mantenía sus ojos fijos en su cría, vigilando cada movimiento del potro con esa atención maternal que surge instintivamente en las madres de todas las especies. El doctor Ramírez realizó un examen exhaustivo del potro, revisando su respiración, su corazón, sus reflejos, cada aspecto de su salud con meticulosidad profesional. Miguel y Elena observaban en silencio absoluto, conteniendo incluso la respiración cuando el veterinario presionaba suavemente diferentes partes del cuerpo del potro, escuchando con su estetoscopio, palpando con dedos expertos. Los minutos se extendían como horas, mientras todos esperaban el veredicto del doctor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el veterinario se incorporó lentamente, quitándose las gafas para limpiarlas con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Su rostro mostraba una mezcla de perplejidad y fascinación científica. «Físicamente está perfectamente sano», anunció, provocando un suspiro colectivo de alivio en todos los presentes. «Sus pulmones funcionan bien. Su corazón late fuerte y regular. Sus reflejos son normales para un potro recién nacido». Pero esto hizo una pausa, señalando la división perfecta de colores en el pelaje del animal. «Esto es algo que nunca había visto en mi vida». Rodrigo se acercó más, agachándose junto al potro que finalmente había logrado mantenerse de pie, aunque sus patas aún temblaban con el esfuerzo. «¿Qué significa, doctor?», preguntó con voz preocupada. «Es peligroso para él. ¿Tiene alguna enfermedad?». El veterinario negó con la cabeza lentamente, pero su expresión seguía siendo de desconcierto absoluto. «No es una enfermedad, Rodrigo», explicó el doctor Ramírez,
mientras guardaba su estetoscopio. Es algo genético, una condición extremadamente rara. He leído sobre casos similares en libros veterinarios, pero siempre pensé que eran exageraciones o errores de documentación. Se llama quimerismo, aunque este caso parece ser aún más inusual. Es como si este potro tuviera dos patrones genéticos completamente diferentes expresándose en su pelaje, divididos de manera perfectamente simétrica. Elena, que había estado escuchando con atención, se acercó con cuidado al potro, extendiendo una mano tentativa para tocarlo. Cuando sus dedos rozaron el pelaje negro y luego el blanco, sus ojos se llenaron de asombro. «Es real», murmuró, casi sin creerlo. «Realmente tiene dos colores completamente diferentes». El potro, sintiendo el toque gentil, volvió su pequeña cabeza hacia ella, sus ojos grandes y oscuros mirándola con curiosidad infantil. Miguel, siempre el más práctico de la familia, preguntó lo que todos estaban pensando. «Pero vivirá normalmente, doctor. Podrá crecer como cualquier otro caballo». El doctor Ramírez se encogió de hombros, una admisión honesta de que estaba en territorio desconocido. «Según todo lo que puedo ver, sí. No hay razón médica para pensar que esta coloración inusual afecte su salud o desarrollo. Pero, y aquí hizo una pausa significativa, me gustaría consultarlo con colegas de la Universidad Veterinaria en Guadalajara. Esto es algo que merece ser estudiado, documentado». Rodrigo sintió una punzada de protección hacia el potro. No quería que su pequeño milagro se convirtiera en un experimento científico, en algo que la gente viniera a observar como si fuera una curiosidad de circo. El doctor Ramírez, percibiendo su reticencia, levantó las manos en un gesto tranquilizador. «No te preocupes, Rodrigo. Solo quiero consultarlo, aprender más sobre esto. El potro se queda aquí contigo, donde pertenece». El día avanzó, y el potro, que aún no tenía nombre, comenzó a adaptarse a su nueva vida fuera del vientre de su madre. Medianoche lo guiaba con paciencia infinita, empujándolo suavemente hacia sus ubres para que mamara por primera vez. El proceso fue torpe al principio, como siempre lo es con los recién nacidos, pero eventualmente el potro encontró el camino y comenzó a alimentarse, su pequeña cola moviéndose con satisfacción. Carmela había preparado un caldo caliente y tortillas para todos, insistiendo en que necesitaban comer algo después de las intensas horas de tensión. Se sentaron en bancos de madera fuera del establo, comiendo en un silencio contemplativo, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el extraordinario evento del que habían sido testigos. «Tenemos que ponerle un nombre», dijo finalmente Elena, rompiendo el silencio. «Un nombre especial, algo que refleje lo único que es». Rodrigo masticaba pensativamente, observando a través de la puerta abierta del establo donde el potro descansaba ahora junto a su madre, ambos exhaustos del parto y el nacimiento. «Dualidad», sugirió Miguel, «porque es dos en uno». Carmela negó con la cabeza suavemente. «Es demasiado complicado. Necesita algo más simple, algo que podamos llamar fácilmente». Elena mordió su labio, pensando intensamente. «¿Qué tal eclipse?», propuso, «porque es como si la luz y la oscuridad se encontraran en él». Rodrigo sonrió por primera vez desde que había comenzado aquella mañana extraordinaria. «Eclipse», repitió, saboreando el nombre. «Me gusta. Es perfecto para él». Los días se convirtieron en semanas y Eclipse
como finalmente fue nombrado el extraordinario potro bicolor, comenzó a crecer bajo el cuidado atento de la familia Mendoza. Desde el primer momento, quedó claro que aquel pequeño animal no era ordinario en ningún sentido. No solo su apariencia física desafiaba toda lógica genética conocida, sino que su personalidad y comportamiento también mostraban características que dejaban asombrados a todos los que lo conocían. Rodrigo pasaba horas cada día observándolo, maravillándose ante cada nuevo descubrimiento sobre su singular cría. Eclipse había heredado el tamaño impresionante de su madre Medianoche. A las pocas semanas de nacido, ya era notablemente más grande que otros potros de su edad. Sus patas largas y fuertes prometían que eventualmente alcanzaría, o quizás incluso superaría, el tamaño majestuoso de su madre, pero era la división perfecta de colores en su pelaje lo que continuaba capturando la atención de todos. El negro profundo de su mitad delantera brillaba como ónix pulido bajo el sol, mientras que el blanco puro de su mitad trasera resplandecía como mármol recién cortado. Carmela había asumido gran parte de la responsabilidad de alimentar y cuidar tanto a Medianoche como a Eclipse durante aquellas primeras semanas críticas. Se aseguraba de que la yegua tuviera suficiente comida nutritiva para producir leche abundante para su cría, preparando mezclas especiales de avena, alfalfa y otros granos que había aprendido de su propia madre décadas atrás. Observaba con satisfacción maternal cómo Eclipse mamaba con apetito voraz, creciendo más fuerte cada día que pasaba. La noticia del potro bicolor se había extendido por todo el pueblo como pólvora seca en época de sequía. Los vecinos comenzaron a aparecer en la hacienda San Rafael, algunos movidos por genuina curiosidad, otros por escepticismo, queriendo ver con sus propios ojos si los rumores eran ciertos. Rodrigo, normalmente un hombre privado que valoraba su soledad, se encontró recibiendo visita tras visita, mostrando pacientemente a Eclipse a cada recién llegado. Don Eusebio, el anciano del pueblo que había vivido 93 años y afirmaba haber visto de todo en su larga vida, llegó una tarde apoyado en su bastón de madera tallada. Cuando sus ojos nublados por las cataratas finalmente enfocaron a Eclipse, se quedó en silencio por un largo minuto. Luego, con voz temblorosa por la edad y la emoción, declaró que en todos sus años jamás había presenciado algo semejante. «Es una señal», dijo con convicción absoluta. «Este potro es un regalo del cielo, una bendición para tu familia, Rodrigo». Pero no todas las reacciones fueron tan positivas. Doña Gertrudis, una mujer supersticiosa que veía malos presagios en todo lo inusual, llegó con su rosario en mano y declaró que el potro era antinatural, obra de fuerzas oscuras. «Deberías deshacerte de él antes de que traiga desgracia a tu familia», advirtió con voz grave. Rodrigo, aunque respetaba las creencias de todos, rechazó firmemente tales nociones. «Eclipse es un milagro de la naturaleza, no una maldición», respondió con firmeza, pero sin hostilidad. Elena se había encariñado especialmente con Eclipse. Cada mañana, antes de ayudar a su madre con las tareas domésticas, corría al establo para pasar tiempo con el potro. Le hablaba suavemente, cepillaba su pelaje bicolor con cuidado meticuloso, y Eclipse parecía reconocerla entre todas las personas que venían a verlo. Cuando escuchaba la voz de Elena, sus orejas se movían hacia adelante y trotaba hacia ella con ese andar torpe pero adorable de los potros jóvenes. Miguel, por su parte, se había dado la tarea de documentar el crecimiento de Eclipse,
Con una vieja cámara que había pertenecido a su abuelo, tomaba fotografías del potro cada semana, creando un registro visual de su desarrollo. También llevaba un diario donde anotaba observaciones sobre el comportamiento de Eclipse, su dieta y cualquier cosa notable que ocurriera. Algún día estas fotografías y notas serán valiosas, le decía a su padre. Eclipse es especial y el mundo debería saber su historia. El doctor Ramírez visitaba la hacienda regularmente, más frecuentemente de lo necesario para un potro sano. Su fascinación científica con Eclipse no disminuía, sino que crecía con cada visita. Había contactado a colegas en la Universidad Veterinaria de Guadalajara, enviándoles fotografías y descripciones detalladas del caso. La respuesta había sido de incredulidad inicial, seguida por un intenso interés cuando confirmaron la autenticidad de las imágenes. Un día, el doctor Ramírez llegó acompañado por otros 2 veterinarios de la ciudad, especialistas en genética equina, que habían viajado varias horas para ver a Eclipse con sus propios ojos. Rodrigo los recibió con cortesía, aunque sentía cierta aprehensión. No quería que Eclipse se convirtiera en un espécimen de laboratorio, en algo que los científicos estudiaran sin considerar que era un ser vivo con sentimientos. Los veterinarios examinaron a Eclipse exhaustivamente durante horas, tomando medidas, fotografías desde todos los ángulos posibles e incluso solicitando permiso para tomar muestras de sangre y pelo para análisis genético. Rodrigo accedió con la condición de que Eclipse no fuera separado de medianoche ni sometido a ningún procedimiento que le causara dolor o estrés innecesario. Los científicos aceptaron sus términos sin vacilación. Cuando finalmente completaron su examen, los 3 veterinarios se reunieron con Rodrigo en la casa. El más joven del grupo, un hombre llamado Dr. Cervantes, que enseñaba en la universidad, explicó sus hallazgos preliminares. Este es un caso extraordinariamente raro de quimerismo somático. Comenzó, usando términos técnicos que luego tuvo que simplificar para la familia. Básicamente, Eclipse posee 2 conjuntos diferentes de ADN en su cuerpo, cada uno expresándose en diferentes partes de su pelaje. Es como si 2 potros diferentes estuvieran fusionados en uno solo. Carmela, escuchando desde la cocina donde preparaba café para los visitantes, preguntó con preocupación si eso significaba que Eclipse tendría problemas de salud. El doctor Cervantes negó enfáticamente con la cabeza. No hay evidencia de que esto afecte su salud de ninguna manera negativa. De hecho, todos sus signos vitales son excelentes. Es simplemente una variación genética extraordinariamente inusual que resulta en esta coloración única. Los meses pasaron y Eclipse continuó creciendo a un ritmo que sorprendía incluso al doctor Ramírez. A los 6 meses de edad, el potro ya alcanzaba una altura considerable, sus músculos se desarrollaban con la fuerza característica de la raza Percheron, y su pelaje bicolor se había vuelto aún más definido y brillante. La división perfecta entre el negro y el blanco permanecía inmutable, una línea que parecía trazada por manos divinas exactamente en el centro de su cuerpo. Medianoche lo observaba con orgullo maternal evidente, siempre cerca de su extraordinario hijo, protegiéndolo de cualquier cosa que ella percibiera como amenaza. La fama de Eclipse había trascendido los límites del pequeño pueblo donde vivía la familia Mendoza. Periódicos regionales habían publicado artículos sobre el potro bicolor, acompañados de fotografías que Miguel había tomado con dedicación constante. Las redes sociales, aunque la familia apenas las utilizaba,
comenzaron a llenarse de imágenes de eclipse compartidas por visitantes que venían específicamente a conocerlo. La hacienda San Rafael, que antes era un lugar tranquilo y aislado, se había convertido en una especie de atracción local. Rodrigo se sentía dividido entre el orgullo natural que sentía por Eclipse y la preocupación creciente por toda la atención que estaban recibiendo. Cada fin de semana, docenas de personas llegaban a la hacienda, algunas conduciendo varias horas desde ciudades lejanas solo para ver al potro famoso. La mayoría eran respetuosos, admirando a Eclipse desde una distancia prudente, tomando fotografías y maravillándose ante su apariencia única. Pero otros eran intrusivos, intentando tocar al potro sin permiso, acercándose demasiado a medianoche y provocando que la yegua gigante se pusiera nerviosa y protectora. Una tarde de julio, cuando el calor hacía que el aire ondulara sobre los campos secos, llegó a la hacienda un hombre que cambiaría el curso de la vida de Eclipse para siempre. Se llamaba Renato Villegas, un empresario acaudalado de Guadalajara que poseía varios ranchos y una reputación de coleccionar animales exóticos y raros. Conducía una camioneta lujosa que contrastaba marcadamente con los vehículos modestos que normalmente se veían en aquella zona rural. Su traje era caro, sus zapatos brillaban incluso cubiertos del polvo del camino, y llevaba gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos mientras observaba todo con la mirada evaluadora de alguien acostumbrado a poner precio a cualquier cosa. Rodrigo lo recibió con la cortesía característica de la gente del campo, ofreciéndole agua fresca y un lugar a la sombra para descansar del calor sofocante. Renato aceptó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, hablando con esa confianza excesiva que a menudo acompaña a la riqueza. He venido desde muy lejos para ver a este potro del que todo el mundo habla, dijo mientras se quitaba las gafas de sol para limpiarlas con un pañuelo de seda. Las fotografías son impresionantes, pero quería verlo con mis propios ojos. Rodrigo lo condujo al corral donde Eclipse pastaba junto a medianoche bajo la sombra de un mezquite viejo. Cuando los ojos de Renato se posaron en el potro bicolor, su expresión cambió. La máscara de indiferencia casual desapareció, reemplazada por algo que Rodrigo reconoció inmediatamente y que le causó un escalofrío de advertencia en la espalda. Codicia pura y sin disfrazar. Renato observó a Eclipse durante largos minutos, caminando lentamente alrededor del corral, evaluando al animal desde todos los ángulos posibles como si fuera una mercancía en venta. Extraordinario, murmuró finalmente Renato, más para sí mismo que para Rodrigo. Absolutamente extraordinario. Luego se volvió hacia Rodrigo con una sonrisa calculada. Señor Mendoza, voy a ser directo con usted. Quiero comprar este potro. Estoy dispuesto a pagar una suma generosa, muy por encima del precio de mercado de cualquier caballo en esta región. Rodrigo sintió que su cuerpo se tensaba automáticamente. Eclipse no está en venta, respondió con firmeza, pero sin hostilidad. Es parte de mi familia, señor Villegas. No todo en este mundo tiene un precio. Renato rió suavemente, como si Rodrigo hubiera dicho algo ingenuo y encantador. Todo tiene un precio, señor Mendoza. Solo es cuestión de encontrar la cifra correcta. Durante la siguiente hora, Renato intentó persuadir a Rodrigo con ofertas cada vez más altas. Comenzó con una cantidad que era el doble de lo que valía un caballo perchero normal, luego el triple. Luego cantidades que hicieron que Carmela,
quien escuchaba desde la casa, contuviera la respiración. Era dinero suficiente para resolver todos los problemas financieros de la familia, para reparar la casa que necesitaba arreglos urgentes, para asegurar la educación universitaria de Elena, para garantizar un futuro cómodo. Pero Rodrigo permaneció firme. Con cada oferta rechazada, la sonrisa de Renato se volvía más tensa, más forzada. Finalmente, cuando quedó claro que Rodrigo no cedería, el empresario cambió de táctica. «Señor Mendoza», dijo con voz suave, pero con un tono que contenía una amenaza apenas velada, «es usted un hombre de recursos limitados, viviendo en una región donde las cosas pueden ser difíciles. Los ranchos como el suyo enfrentan muchos desafíos: sequías, enfermedades del ganado, problemas con las autoridades. Sería una pena que algo le ocurriera a este potro extraordinario mientras está bajo su cuidado». Miguel, quien había estado escuchando desde el otro lado del corral, dio un paso adelante con los puños apretados. «¿Está amenazándonos?», preguntó con voz tensa. Renato levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. «Para nada, joven. Simplemente estoy señalando realidades. Pero créanme cuando digo que mi oferta es generosa y que sería sabio aceptarla mientras aún está sobre la mesa». Renato Villegas se marchó aquella tarde con el rostro endurecido por la frustración, dejando tras de sí una nube de polvo y una sensación de inquietud que se asentó sobre la hacienda San Rafael como niebla espesa. Rodrigo observó cómo la lujosa camioneta desaparecía por el camino de tierra, sintiendo un peso en el pecho que no podía ignorar. Conocía a hombres como Renato, hombres acostumbrados a conseguir lo que querían sin importar los medios necesarios. La amenaza velada que había dejado flotando en el aire no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Aquella noche, después de que el sol se ocultara detrás de las montañas y las estrellas comenzaran a aparecer en el cielo oscuro, la familia Mendoza se reunió alrededor de la mesa de la cocina. Carmela había preparado un guiso de carne con verduras, pero nadie tenía mucho apetito. El silencio era pesado, interrumpido solo por el sonido ocasional de los cubiertos contra los platos de cerámica. Finalmente, fue Elena quien rompió el silencio con la pregunta que todos estaban pensando. «Papá, ¿crees que ese hombre realmente intentará hacer algo malo?», preguntó con voz pequeña, sus ojos mostrando la preocupación que sentía. Rodrigo dejó su tenedor y miró a su familia, viendo el miedo reflejado en cada rostro. «No lo sé, mi niña», respondió con honestidad, «pero no voy a permitir que nadie nos intimide o nos quite lo que es nuestro. Eclipse se queda con nosotros, pase lo que pase». Miguel, siempre el protector, propuso que comenzaran a turnarse para vigilar el establo durante las noches. «Yo puedo hacer guardia esta noche», ofreció inmediatamente. Rodrigo asintió con aprobación, agradecido por la iniciativa de su hijo, pero también preocupado por lo que todo esto significaba. Habían pasado de ser una familia tranquila que criaba caballos a tener que proteger su propiedad como si estuvieran en guerra. Los días siguientes transcurrieron con una tensión constante. Miguel dormía durante el día para poder vigilar el establo por las noches, sentado en una silla de madera con una linterna a su lado y un viejo rifle que había pertenecido a su abuelo apoyado contra la pared. No esperaba realmente tener que usarlo, pero su presencia le daba cierta sensación de seguridad.
Eclipse y Medianoche parecían sentir la tensión en el ambiente. La yegua gigante se mostraba más alerta que de costumbre, sus orejas moviéndose constantemente ante cualquier sonido inusual, mientras Eclipse permanecía cerca de su madre, como si comprendiera instintivamente que algo no estaba bien. Elena continuaba pasando tiempo con Eclipse durante el día, pero ahora sus visitas estaban marcadas por una urgencia diferente. Le hablaba al potro sobre sus miedos, sobre cómo no podía imaginar la vida sin él en la hacienda. Eclipse, con esa intuición que parecía caracterizarlo, apoyaba su cabeza bicolor contra el hombro de la joven, ofreciéndole un consuelo silencioso que no necesitaba palabras. Una semana después de la visita de Renato, ocurrió el primer incidente. Miguel, quien estaba haciendo su guardia nocturna habitual, escuchó el sonido de un vehículo acercándose lentamente por el camino con las luces apagadas. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se ponía de pie silenciosamente, aferrando el rifle con manos sudorosas. El vehículo se detuvo a cierta distancia de la hacienda y varias figuras oscuras descendieron, moviéndose con el sigilo de quienes no querían ser detectados. Miguel disparó un tiro al aire, el sonido resonando en la noche quieta como un trueno. Las figuras se detuvieron abruptamente y luego comenzaron a retroceder rápidamente hacia el vehículo. En cuestión de segundos, el motor rugió a la vida y el vehículo desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco del motor y el corazón acelerado de Miguel como evidencia de lo que casi había ocurrido. Rodrigo y Carmela salieron corriendo de la casa en camisones, despertados por el disparo. Miguel les explicó lo sucedido con voz temblorosa, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Rodrigo abrazó a su hijo con fuerza, agradecido de que estuviera alerta y de que hubiera actuado rápidamente. Pero ahora la amenaza era real, tangible, ya no solo palabras en el aire. A la mañana siguiente, Rodrigo tomó una decisión difícil. Condujo al pueblo y presentó una denuncia formal ante las autoridades locales, explicando la situación con Renato Villegas y el intento de intrusión nocturna. El oficial a cargo, un hombre mayor llamado Comandante Torres, que había conocido a Rodrigo toda su vida, escuchó con atención creciente. «Conozco la reputación de Villegas», dijo finalmente con expresión sombría. «Ese hombre ha estado involucrado en varios asuntos turbios, aunque nunca hemos podido probar nada concluyente. Te prometo que aumentaremos las patrullas por tu zona, Rodrigo». Las patrullas policiales ayudaron, pero Rodrigo sabía que no podían estar allí todo el tiempo. La familia implementó medidas adicionales de seguridad. Instalaron luces con sensor de movimiento alrededor del establo, consiguieron un par de perros guardianes que ladraban ferozmente ante cualquier extraño y organizaron un sistema de vigilancia rotativa que involucraba no solo a Miguel, sino también a algunos vecinos de confianza que se habían ofrecido voluntariamente para ayudar. El doctor Ramírez visitó la hacienda cuando se enteró de la situación. «Rodrigo, hay algo que debo decirte», comenzó con expresión seria. «He estado en contacto con colegas de la universidad y hay una posibilidad que podría ayudarte. Existe un programa de protección para animales de valor genético excepcional. Si Eclipse fuera registrado oficialmente como espécimen de importancia científica, obtendría protección legal adicional. Cualquier intento de robo o daño sería tratado con mucha mayor severidad». Rodrigo consideró la propuesta cuidadosamente.
No quería que Eclipse fuera visto solo como un espécimen científico, pero si eso significaba protegerlo mejor, estaba dispuesto a hacer lo necesario. ¿Qué tendríamos que hacer?, preguntó finalmente. El doctor Ramírez explicó el proceso con detalle, mientras todos escuchaban con atención alrededor de la mesa familiar. Necesitaríamos documentación exhaustiva de Eclipse, comenzó, sacando algunos papeles de su maletín. Fotografías profesionales desde todos los ángulos, análisis genéticos completos que ya hemos iniciado, historiales médicos detallados desde su nacimiento y testimonios de múltiples veterinarios certificados. Todo esto se presentaría ante el Instituto Nacional de Genética Animal, y si lo aprueban, Eclipse recibiría un estatus de protección especial bajo la ley federal. Carmela sirvió café para todos mientras procesaban la información. ¿Cuánto tiempo tomaría todo ese proceso?, preguntó con la preocupación práctica que la caracterizaba. El doctor Ramírez suspiró, reconociendo que el tiempo era un factor crucial. En circunstancias normales, podría tomar meses, pero dada la excepcionalidad del caso de Eclipse y el hecho de que ya tenemos documentación preliminar y el interés de varios investigadores prestigiosos, podríamos acelerar el proceso significativamente. Tal vez 6 u 8 semanas. Miguel frunció el ceño, claramente pensando en las implicaciones. 6 semanas es mucho tiempo, papá. En 6 semanas puede pasar cualquier cosa. Rodrigo asintió gravemente, compartiendo la preocupación de su hijo. Lo sé, mijo, pero es la mejor opción que tenemos. Mientras tanto, seguiremos vigilando y protegiendo a Eclipse como lo hemos estado haciendo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Fotógrafos profesionales contratados por la universidad llegaron a la hacienda para documentar a Eclipse en detalle. Tomaron cientos de imágenes desde cada ángulo imaginable, con diferentes iluminaciones, capturando la perfección simétrica de su coloración bicolor. Eclipse, acostumbrado ya a la atención humana, pero todavía joven e inquieto, no siempre cooperaba, trotando alrededor del corral o escondiéndose detrás de medianoche cuando se cansaba de las cámaras. Elena descubrió que tenía un talento especial para calmar a Eclipse durante estas sesiones. Hablaba con el potro en voz suave, acariciando su cuello mientras los fotógrafos trabajaban. Eclipse respondía a su presencia, quedándose quieto cuando ella estaba cerca, sus grandes ojos oscuros fijos en ella, como si encontrara seguridad en su cercanía. Los fotógrafos comentaban maravillados sobre el vínculo obvio entre la joven y el potro extraordinario. El equipo de veterinarios de la universidad regresó para realizar los análisis genéticos completos que se requerían para la documentación oficial. Trajeron equipos especializados, tomando muestras de sangre, pelo y tejido con precisión científica. Medianoche, siempre protectora de su cría, observaba cada procedimiento con atención intensa, y los veterinarios aprendieron rápidamente a trabajar despacio y con explicaciones constantes hacia la yegua gigante, como si ella pudiera entender sus intenciones. Durante este tiempo, las amenazas no cesaron. Hubo más intentos nocturnos de acercamiento a la hacienda, siempre frustrados por los perros guardianes o las patrullas policiales que habían aumentado su presencia en la zona. Una mañana, Rodrigo encontró una nota dejada en la puerta de su casa. Las palabras eran simples, pero el mensaje era claro. Última oportunidad para vender, o las consecuencias serán tuyas. No estaba firmada, pero todos sabían de quién provenía. Rodrigo llevó la nota al comandante Torres,
quien la agregó al expediente creciente sobre las actividades sospechosas relacionadas con Renato Villegas. «Estamos construyendo un caso contra él, Rodrigo», aseguró el oficial. «Pero necesitamos más evidencia concreta. Por ahora, sigue tomando precauciones y documenta todo lo que ocurra». La tensión constante comenzaba a afectar a toda la familia. Carmela dormía mal, despertándose ante cualquier sonido inusual durante la noche. Miguel había perdido peso, agotado por las guardias nocturnas constantes y la falta de sueño adecuado durante el día. Elena se había vuelto más callada, pasando largas horas con Eclipse como si cada momento pudiera ser el último. Pero Eclipse continuaba creciendo, ajeno en gran medida al drama humano que lo rodeaba. A sus 9 meses de edad, ya era impresionantemente grande, su musculatura desarrollándose de manera que prometía que algún día igualaría o superaría el tamaño de Medianoche. Su pelaje brillaba con salud, el negro y el blanco, contrastando dramáticamente bajo el sol de Jalisco. Comenzaba a mostrar la personalidad distintiva que lo caracterizaría. Curioso, pero cauteloso. Cariñoso con quienes conocía, pero reservado con extraños. Inteligente de maneras que sorprendían incluso al doctor Ramírez. Una tarde, mientras Elena cepillaba el pelaje de Eclipse, el potro hizo algo que dejó a todos asombrados. Había un cubo de agua en el suelo del corral, y Eclipse, usando su hocico con precisión sorprendente, levantó el asa del cubo y lo llevó hacia donde Elena estaba trabajando, colocándolo a sus pies. Era un acto simple, pero demostraba un nivel de comprensión y comunicación que iba más allá de lo que normalmente se esperaba de un caballo tan joven. El doctor Ramírez, quien presenció el incidente, quedó fascinado. «He visto caballos hacer cosas similares después de años de entrenamiento», comentó con asombro evidente. «Pero Eclipse tiene menos de 1 año y lo hace espontáneamente. Su inteligencia parece ser tan excepcional como su apariencia». Finalmente, después de 5 semanas de documentación intensiva, análisis y espera, llegó la noticia que todos esperaban. El doctor Ramírez llegó a la hacienda con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, agitando un sobre oficial. «Lo logramos», anunció triunfalmente. «Eclipse ha sido oficialmente registrado como espécimen de valor genético excepcional por el Instituto Nacional de Genética Animal. Ahora tiene protección legal federal». La familia celebró aquella noche con una cena especial que Carmela había preparado. Había tamales, pozole y el pastel favorito de Rodrigo. Pero la celebración estuvo marcada por una cautela subyacente. Todos sabían que el registro oficial de Eclipse, aunque proporcionaba protección legal importante, también podría provocar a Renato a acciones más desesperadas. La protección federal que ahora cubría a Eclipse trajo cierto alivio a la familia Mendoza, pero también una sensación inquietante de que la calma era solo temporal. Rodrigo sabía, con esa intuición que viene de años de experiencia lidiando con hombres difíciles, que Renato Villegas no era el tipo de persona que se rendiría simplemente porque un documento oficial dijera que no podía tener lo que quería. La codicia que había visto en los ojos del empresario aquella primera tarde era demasiado intensa, demasiado consumidora como para ser disuadida por meras formalidades legales. Las semanas pasaron y Eclipse celebró su primer año de vida. La familia organizó una pequeña celebración íntima, solo ellos 4 y el doctor Ramírez, quien se había convertido en algo más que el veterinario de la familia,
era ahora un amigo cercano y confidente. Carmela había horneado un pastel especial y, aunque Eclipse no podía comerlo, le dieron manzanas frescas y zanahorias que el joven caballo devoró con entusiasmo mientras todos cantaban y reían. Medianoche observaba desde cerca su enorme cabeza inclinada sobre la escena como una madre orgullosa presenciando un hito importante en la vida de su hijo. Eclipse había crecido enormemente durante ese año. Ahora alcanzaba casi la altura de medianoche. Sus músculos se habían desarrollado de manera impresionante, y su pelaje bicolor era más llamativo que nunca. El negro brillaba como obsidiana pulida. El blanco resplandecía como nieve bajo la luna, y la línea divisoria entre ambos colores permanecía perfectamente definida, un testimonio constante de la extraordinaria genética que lo hacía único en el mundo. Su inteligencia continuaba sorprendiendo a todos. Había aprendido a abrir pestillos simples, respondía a comandos verbales con facilidad notable y mostraba una comprensión de las situaciones y emociones humanas que rayaba en lo sobrenatural. Pero mientras la familia celebraba, a kilómetros de distancia, en una mansión lujosa en las afueras de Guadalajara, Renato Villegas tramaba su siguiente movimiento. La frustración de ser rechazado, de no conseguir algo que quería, lo había consumido durante meses. Había intentado la persuasión, luego la intimidación, pero nada había funcionado. Ahora, sentado en su oficina privada con vistas a jardines impecablemente cuidados, tomaba una decisión que cruzaría una línea de la que no habría retorno. Hizo una llamada telefónica a un número que raramente usaba, conectándose con hombres que se especializaban en resolver problemas de maneras que preferían mantenerse en las sombras. La conversación fue breve, codificada, pero el mensaje era claro. Quería a Eclipse y estaba dispuesto a pagar cualquier precio para obtenerlo. Los detalles se arreglarían más tarde, pero la operación debía realizarse pronto, antes de que la atención mediática sobre el caballo bicolor creciera aún más. 3 noches después de la celebración del primer cumpleaños de Eclipse, cuando la luna era apenas una delgada media luna que proporcionaba poca iluminación natural, un grupo de 5 hombres se acercó silenciosamente a la hacienda San Rafael. Habían estudiado el terreno durante días, sabían los horarios de las patrullas policiales, conocían las rutinas de la familia, habían identificado las ubicaciones de los perros guardianes y las luces de sensor de movimiento. Venían preparados con equipo profesional, tranquilizantes para los perros, herramientas para cortar cerraduras, un remolque especialmente equipado para transportar caballos grandes y la determinación fría de hombres que hacían este tipo de trabajo regularmente. Miguel estaba haciendo su guardia nocturna habitual en el establo, pero esa noche el cansancio acumulado de meses de vigilancia constante lo había vencido. Se había quedado dormido en su silla, el rifle apoyado contra la pared a su lado, su respiración profunda y regular. No escuchó cuando los perros guardianes fueron silenciados son tranquilizantes expertos, ni cuando las luces de sensor fueron desactivadas con precisión profesional. Los intrusos se movieron como sombras hacia el establo donde Medianoche y Eclipse dormían. Habían traído tranquilizantes suficientemente fuertes para derribar incluso a un caballo del tamaño de Medianoche, sabiendo que la yegua madre sería el mayor obstáculo
para llevarse a su cría. Pero cuando abrieron silenciosamente la puerta del establo, no esperaban lo que encontraron. Medianoche estaba despierta, sus ojos brillando en la oscuridad, como si hubiera estado esperándolos. Eclipse estaba detrás de ella, también alerta, sus orejas hacia adelante en actitud vigilante. La yegua gigante relinchó fuertemente, un sonido que resonó en la noche quieta como una alarma, y antes de que los intrusos pudieran reaccionar, cargó hacia ellos con todo el peso de su cuerpo masivo. El caos estalló instantáneamente. Los hombres gritaron, retrocediendo ante la embestida furiosa de una tonelada de músculo y determinación maternal. Uno de ellos logró disparar un dardo tranquilizante que se clavó en el hombro de Medianoche, pero la dosis, aunque fuerte, no fue suficiente para detenerla inmediatamente. La yegua continuó su defensa feroz, protegiendo a Eclipse con una ferocidad que dejó a los intrusos completamente desprevenidos. Miguel despertó con los gritos y el sonido de cascos golpeando contra madera. Agarró su rifle y salió corriendo del establo auxiliar donde había estado durmiendo, disparando tiros de advertencia al aire. Las luces de la casa principal se encendieron y Rodrigo apareció también armado, seguido por Carmela, quien ya estaba llamando a la policía por teléfono. Los intrusos, viendo que su cuidadoso plan se había desmoronado en caos, tomaron la decisión de retirarse. Corrieron hacia su vehículo dejando atrás algunas de sus herramientas en la prisa. El caos de aquella noche dejó a la familia Mendoza en estado de shock. Los intrusos habían huido en su vehículo, desapareciendo en la oscuridad antes de que las patrullas policiales pudieran llegar. Rodrigo y Miguel revisaron inmediatamente todo el establo, asegurándose de que Eclipse estuviera bien, pero su mayor preocupación era Medianoche. La yegua gigante respiraba con dificultad, el dardo tranquilizante todavía clavado en su hombro, y aunque había luchado valientemente para proteger a su cría, ahora las consecuencias de esa batalla comenzaban a manifestarse. El doctor Ramírez llegó en tiempo récord, conduciendo peligrosamente rápido por los caminos oscuros después de recibir la llamada urgente de Carmela. Cuando entró al establo y vio a Medianoche, su rostro se tensó con preocupación profesional. Con cuidado, extrajo el dardo tranquilizante y examinó la herida. Afortunadamente no penetró muy profundo, dijo mientras limpiaba el área con antiséptico. Pero el tranquilizante en su sistema es mi mayor preocupación. Con su tamaño, debería metabolizarlo eventualmente, pero necesito monitorearla de cerca las próximas horas. Eclipse permanecía junto a su madre, claramente angustiado por verla en ese estado. El joven caballo bicolor presionaba su hocico contra el cuello de Medianoche, emitiendo suaves relinchos que sonaban casi como palabras de consuelo. Elena se acercó a Eclipse, abrazando su cuello mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Todo es culpa de ese hombre horrible», susurró con rabia inusual en su voz normalmente dulce. «Solo porque quiere poseer algo hermoso y único». Las horas pasaron lentamente, mientras la familia esperaba que Medianoche se recuperara del tranquilizante. El doctor Ramírez no se movió de su lado, revisando constantemente sus signos vitales, escuchando su corazón con el estetoscopio, observando cada respiración. Rodrigo tampoco se apartó, sentado en el suelo de paja junto a la yegua que había sido parte de su vida durante tantos años, acariciando su cuello masivo con manos temblorosas
que revelaban el miedo que sentía. Cuando el amanecer finalmente llegó, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, medianoche comenzó a moverse más, mostrando señales de recuperación. El doctor Ramírez suspiró con alivio visible. «Creo que lo peor ha pasado», anunció, provocando un suspiro colectivo de alivio en todos los presentes. «Pero necesita reposo absoluto durante al menos una semana. Nada de estrés, nada de actividad extenuante». El comandante Torres llegó con el sol de la mañana, acompañado por 2 detectives de la ciudad que habían sido asignados al caso dada la gravedad del intento de robo. Inspeccionaron la escena cuidadosamente, recogiendo las herramientas que los intrusos habían abandonado en su huida, tomando fotografías de las huellas de neumáticos y buscando cualquier evidencia que pudiera conectar el crimen con Renato Villegas. «Encontramos algo interesante», dijo uno de los detectives, sosteniendo una gorra que había sido abandonada. «Tiene un logotipo de una de las empresas de Villegas. No es prueba definitiva, pero es un comienzo». Los días siguientes fueron tensos pero esperanzados. Medianoche se recuperaba gradualmente, aunque el doctor Ramírez insistía en exámenes regulares para asegurarse de que no hubiera efectos secundarios del tranquilizante. Fue durante uno de estos exámenes de rutina, 3 días después del ataque, cuando el veterinario hizo un descubrimiento que dejó a todos atónitos. «Rodrigo, necesito hablar contigo», dijo el doctor Ramírez con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. «Acabo de hacer una ecografía completa de medianoche para verificar que todos sus órganos estén funcionando bien después del tranquilizante y encontré algo completamente inesperado». Hizo una pausa dramática, sus ojos moviéndose entre Rodrigo y Carmela. «Medianoche está preñada nuevamente». El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Carmela se llevó una mano a la boca, Miguel dejó caer la herramienta que estaba sosteniendo, y Elena simplemente se quedó mirando al doctor con incredulidad. Rodrigo fue el primero en encontrar su voz. «¿Eso es posible?», preguntó con voz ronca. «Después de todo lo que acaba de pasar, con el estrés y el tranquilizante en su sistema». El doctor Ramírez asintió lentamente. «Por lo que puedo determinar por la ecografía, está aproximadamente en su 8º mes de gestación. El estrés y el tranquilizante son preocupantes, no voy a mentirles. Hay riesgos, especialmente considerando su edad y lo que acaba de experimentar. Pero medianoche es extraordinariamente fuerte. Si alguien puede sobrevivir esto, es ella. La revelación cambió todo. Ahora no solo tenían que proteger a Eclipse, sino también cuidar de medianoche durante lo que sería una gestación de alto riesgo. El doctor Ramírez implementó un régimen estricto de cuidados, visitando la hacienda casi diariamente para monitorear la condición de la yegua. Carmela preparaba alimentos especiales ricos en nutrientes, siguiendo las instrucciones precisas del veterinario. Miguel y Elena asumieron más responsabilidades en el rancho para permitir que Rodrigo pudiera dedicar más tiempo a medianoche. Eclipse parecía entender que algo importante estaba ocurriendo. Permanecía constantemente cerca de su madre, su comportamiento volviéndose aún más protector. Cuando extraños se acercaban al establo, el joven caballo bicolor se posicionaba entre ellos y medianoche, sus orejas hacia atrás, en clara advertencia. La conexión cuando extraños se acercaban al establo, el joven caballo bicolor se posicionaba entre ellos y medianoche,
sus orejas hacia atrás en clara advertencia. La conexión entre madre e hijo era palpable, una fuerza casi visible que todos podían sentir. Mientras tanto, las autoridades continuaban construyendo su caso contra Renato Villegas. La gorra encontrada había sido enviada para análisis forense y los detectives estaban entrevistando a empleados descontentos de las empresas de Villegas, buscando testimonios que pudieran conectarlo directamente con el intento de robo. El 10º mes de gestación de Medianoche llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo que permeaba cada rincón de la Hacienda San Rafael. El doctor Ramírez había advertido que el parto podría presentar complicaciones, especialmente después del trauma que la yegua había experimentado con el intento de robo. Había contratado a 2 veterinarios adicionales de la universidad para que estuvieran presentes durante el nacimiento, asegurándose de que Medianoche tuviera a todos. Una tarde de primavera, cuando las flores silvestres comenzaban a brotar en los campos y el aire llevaba la promesa de nueva vida, Medianoche comenzó a mostrar los signos inconfundibles de que el parto era inminente. Rodrigo, quien había estado vigilándola obsesivamente durante semanas, inmediatamente llamó al doctor Ramírez. El veterinario llegó rápidamente con sus 2 colegas, el doctor Cervantes y la doctora Salazar, ambos especialistas en partos equinos de alto riesgo. Instalaron su equipo con eficiencia profesional, preparándose para cualquier complicación que pudiera surgir. Eclipse permanecía cerca, observando a su madre con ojos inteligentes que parecían comprender la magnitud del momento. Elena tuvo que llevarlo gentilmente a otro corral para darle espacio a los veterinarios, aunque el joven caballo bicolor protestó con relinchos que revelaban su angustia por estar separado de Medianoche. «Tranquilo», le susurraba Elena mientras acariciaba su cuello. «Mamá estará bien, ya lo verás». El parto comenzó y las horas se arrastraron con lentitud agónica. Medianoche luchaba valientemente, su cuerpo masivo tensándose con cada contracción. El doctor Ramírez monitoreaba constantemente sus signos vitales, su rostro mostrando la concentración intensa de alguien que sabe que cualquier error podría ser fatal. Rodrigo estaba junto a la cabeza de Medianoche, hablándole en voz baja, ofreciéndole el mismo consuelo que le había dado cuando dio a luz a Eclipse un año atrás. Carmela rezaba silenciosamente, sus labios moviéndose en oraciones antiguas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Ramírez anunció que el potro estaba llegando. Todos contuvieron la respiración mientras los veterinarios trabajaban en equipo, ayudando a Medianoche en los momentos finales. Y entonces, con un último esfuerzo monumental de la yegua gigante, el potro nació. El doctor Ramírez, con décadas de experiencia, se quedó completamente inmóvil al ver al recién nacido. Sus manos temblaban mientras limpiaba al pequeño animal, y su rostro mostraba una expresión de incredulidad absoluta que ninguno de los presentes había visto jamás. «Santo cielo», murmuró finalmente, su voz apenas audible. «Esto es imposible». Los otros 2 veterinarios se acercaron rápidamente y sus reacciones fueron igualmente impactadas. El doctor Cervantes se quitó las gafas, las limpió y volvió a mirar como si no pudiera creer lo que sus ojos le mostraban. La doctora Salazar simplemente se quedó con la boca abierta.
todas sus palabras médicas técnicas, abandonándola en ese momento de asombro puro. Rodrigo se acercó con piernas temblorosas, y cuando sus ojos se posaron en el potro recién nacido, sintió que el mundo se detenía. El potro era perfectamente saludable, respirando con fuerza, intentando ya ponerse de pie con esa determinación instintiva de todos los recién nacidos. Pero su coloración era algo que desafiaba cualquier explicación científica conocida. Como Eclipse, este potro también tenía dos colores distintos en su pelaje. Pero donde Eclipse era mitad negro y mitad blanco, este nuevo potro era mitad castaño rojizo brillante y mitad blanco cremoso. La división entre los colores era nuevamente perfecta, casi simétrica, trazada como si la naturaleza misma hubiera decidido crear otra obra de arte imposible. En todos mis años, comenzó el doctor Ramírez, su voz temblando con emoción, en todas las investigaciones que he leído, en todos los casos documentados de quimerismo equino en la historia veterinaria mundial, nunca jamás se ha registrado que una yegua produzca dos potros con quimerismo bicolor consecutivamente. Esto es estadísticamente imposible. Es un milagro científico doble. Miguel había corrido a buscar a Eclipse, y cuando el joven caballo bicolor entró al establo y vio a su nuevo hermano, algo mágico ocurrió. Eclipse se acercó lentamente, cuidadosamente, y tocó suavemente con su hocico al potro recién nacido. Fue un momento de reconocimiento, como si Eclipse supiera instintivamente que este pequeño ser era como él, especial, único, un milagro de la genética. La noticia del segundo potro bicolor se extendió más rápido que un incendio. Los medios nacionales llegaron a la hacienda San Rafael, documentando lo que científicos internacionales ya estaban llamando el fenómeno genético más extraordinario jamás registrado en caballos. La universidad ofreció recursos ilimitados para estudiar a ambos potros, garantizando protección completa y cuidados de por vida. Las autoridades finalmente arrestaron a Renato Villegas, las evidencias acumuladas siendo suficientes para cargos formales. Pero para la familia Mendoza, todo el ruido del mundo exterior era secundario. Esa noche, reunidos en el establo, observaron a medianoche con sus dos hijos extraordinarios. Eclipse, ahora de 1 año, grande y fuerte con su pelaje negro y blanco, y el nuevo potro que Elena había nombrado Aurora, pequeña y frágil con su coloración castaña y blanca. Rodrigo abrazó a su familia, lágrimas de gratitud corriendo por su rostro curtido. Habían comenzado con un simple acto de amor y cuidado hacia una yegua. Ahora eran guardianes de 2 milagros que cambiarían la ciencia veterinaria para siempre. Y en el silencio tranquilo de ese establo, rodeados de amor familiar y promesas de protección eterna, los milagros descansaban pacíficamente.